gracias a todas, a todos y ¡viva Sonora! Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador. Vamos por una nueva etapa para San Luis Río Colorado. Una etapa de seguridad, desarrollo económico y Estado de Derecho como nunca la ha tenido en su historia. Ya les toca pavimentación, ya les toca contar con agua potable y alcantarillado, con alumbrado público. Ya les toca a las colonias, ya le toca a San Luis vivir una nueva etapa de desarrollo y prosperidad compartida. Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador. La corrupción hace un daño terrible. Lo padecemos en carne propia decenas de miles de sonorenses todos los días. Un grupo de corruptos e ineptos ha secuestrado al gobierno y los recursos del Estado para su beneficio personal. Es tiempo de que sepan que ya se les acabó, que ya no les toca. Nuestro Estado requiere un cambio de rumbo. Tenemos que trabajar mucho para reconstruir la grandeza que alguna vez tuvo nuestro Estado y que nos llenó de orgullo. Conseguir las oportunidades que son legítimas. El relanzamiento económico de Sonora es imprescindible. Por eso los convocamos a sumar su esfuerzo político en el triunfo de nuestro movimiento, con la fortaleza que nos da la unión para hacer de nuestro Estado ese lugar al que aspiramos, ese lugar que deseamos heredar a nuestras hijas e hijos. Les digo con toda mi convicción y compromiso, no les vamos a fallar y voy a cumplir en el objetivo de impulsar una transformación de fondo para nuestro Estado. Gobernar con austeridad, gobernar con honestidad, pero sobre todo, gobernar bajo el mandato de que cuando el pueblo elige, el pueblo manda. Gracias a todas, a todos por depositar su confianza, gracias por su lealtad, por su compromiso, por su esfuerzo. Vamos juntos hacia adelante. No hay que olvidar que la unión hace la fuerza. Juntos haremos historia en Sonora. Alfonso Durazo, gobernador. Hola, pues es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que me siento muy orgullosa de que estén tantas caras conocidas y sobre todo que muchas de estas caras, doctor, déjeme que le platique, algunos no habían participado nunca en política.
Sin embargo, ya llevaban rato haciendo política, pero política de la buena, política de ir a chambear allá en las calles, ir a chambear en ciertos sectores que muchas veces se quedan olvidados y que no dejan que más jóvenes entren, pero ellos andan picando piedra y andan rompiendo paradigmas. Y algo que a mí me marca mucho de su discurso es de que ahora le toca a los jóvenes, y la verdad es que siempre ha sido el tiempo de los jóvenes, siempre les ha tenido que haber tocado, pero la verdad que es un gusto que ya esté aquí con nosotros para que ahora sí les toque. Muchas gracias, doctor. Y vamos a comenzar con una ronda de que cada uno se presente para que usted los pueda conocer un poquito más a fondo a esos jóvenes talento. Les voy a pedir por favor que se presenten con su nombre y qué es lo que hacen para que los puedan ir conociendo. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Omar Arbizu, yo soy ingeniero ambiental y laboro en una asociación civil que se llama Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental. Trabajamos con análisis de datos ambientales a nivel municipal y con activismo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alejandro García y actualmente soy secretario general de la gran asociación de Deja tu Huella y actualmente presidente en la mesa directiva del Consejo Juvenil de la Embajada. Buenas tardes, mi nombre es Alan Flores, soy estudiante de Relaciones Internacionales, soy activista social y participo en distintas asociaciones civiles. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es José Romero, soy fundador de la consultoría Conedu y activista ambiental. Hola, buenos días, soy Ana Karen Samaniego Montaño, soy médico con maestría en gestión institucional y actualmente trabajo en el área COVID. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eugenio Olor, yo soy proveedor del sector salud. Mi nombre es Ingmar y yo trabajo con un proyecto editorial. Buenas tardes, soy Irán Elizondo, él es Martín Rivera, soy guionista y él es director de fotografía en la casa productora de cine Macizo. Hola doctor, buenas tardes. Mi nombre es Julio César Encinas, soy estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana en Guadalajara y soy el coordinador de Jóvenes para Adelante y de igual manera realizamos diferentes actividades aquí en Sonora. Hola, yo soy Cecilia López, soy emprendedora, tengo varios negocios, estoy de la mano con Julio en la asociación, soy coordinadora de redes sociales y estudio diseño de modas. Hola, soy Anaís Cruz y estudio comunicación y medios digitales y soy cineasta. Hola, buenas tardes, soy Ricardo Gastelum y soy director de cine, cineasta. Buenas tardes, mi nombre es Abel Leiva, soy licenciado en nutrición y formo parte del Movimiento Integrador Independiente Transformador y es una organización que busca darle voz a aquellos ciudadanos que han desarrollado un sentimiento de ciudadanía trunca. Hola, buen día a todas y todos. Soy Carla Ochoa, soy estudiante del 9º semestre de la licenciatura en Derecho. Soy directora de embajadores dentro de la Asociación Civil de mi amiga Paulina Ocaña, Deja tu Huella, y actualmente soy Mexicana Universal Sonora, antes llamado Nuestra Belleza. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Remelmeyer, vicepresidente de Jóvenes Canaco y empresario. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Ayala, soy estudiante de Derecho, soy campeón estatal de debate y he tenido la oportunidad de representar a Sonora en debate político. Tengo algunas distinciones en concursos a nivel regional y nacional del nuevo sistema penal. Tengo 2 artículos locales publicados en el tema de corrupción y actualmente tengo la oportunidad de ser analista y conductor en el programa de televisión Democracia y Debate. El debate político lo ha organizado el INE mismo, junto con los institutos de las juventudes de los diferentes estados. Es algo que ahorita no se ha estado haciendo. Buenas tardes, mi nombre es José Alonso Castro, soy recién egresado de licenciado en Derecho y represento la asociación civil llamada Wake Up Naucoa.
Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Verdurazo, soy estudiante del sexto semestre en la Prepa del Tecnológico de Monterrey, soy presidente actual del Club Interac Hermosillo del Desierto y a nivel distrital, director de proyectos de servicio. Muchas gracias. ¿Durazo de dónde? ¿De Granados? ¿De dónde viene? ¿De Guamúchil? Hay pocos, pero sí hay. Ah, de veras, mira. Pues buenas tardes, mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz, soy activista feminista y actual vocera del Observatorio contra el Acoso y pues ahí estamos con la lucha feminista a pie en Sonora. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Carlos Adame, soy médico general, he participado en algunos proyectos sociales como con la Coordinación de Trasplantes del Estado y actualmente me dedico a la prevención primaria y secundaria en pacientes COVID. Hola, mucho gusto estar aquí con jóvenes destacados. Mi nombre es Ana González, yo soy directora de One Mission México aquí en Sonora. Nosotros somos una organización de desarrollo comunitario que da la oportunidad a personas que viven en escasos recursos el poder tener una vivienda a cambio de que ellos sirvan a su comunidad. Tenemos desde el 2008 con la organización, está basada en Phoenix, Arizona, pero trabajamos en Nicaragua, El Salvador, en Puerto Peñasco y aquí en Miguel Alemán. Y muchos de los que están aquí ya han estado participando con nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor. Soy Marco Rodríguez de Ciudad Obregón. Soy estudiante de Derecho y Administración Pública. Estudié en la Universidad de Anáhuac y ya estoy en mi último semestre. He emprendido proyectos sociales y cofundado diversas asociaciones civiles y pues ahorita estoy aquí poniendo mi grano de arena. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luisa Verdugo. Actualmente ya estoy concluyendo mi último semestre en la carrera de arquitectura y en el TEC de Monterrey y estamos trabajando en un proyecto de aquí en Hermosillo de urbanismo táctico, ganador premio seleccional Multicity Challenge y pues aquí estamos muy felices de estar con todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a empezar en una dinámica donde el doctor nos va a poder contar un poquito más de su vida para que entendamos más de dónde viene y también cuáles son los proyectos que tiene destinados a los jóvenes y siéntanse con la libertad de levantar la mano en cualquier momento para que esto sea una plática. Muchas gracias, doctor. Bueno, primeramente, gracias, Paulina. Bueno, primeramente decirles que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Un grupo realmente destacado, me da muchísimo gusto que pues haya un antecedente amplio de participación social, me da muchísimo gusto. Quiero decirles que yo tengo dos prioridades en mi gobierno. Una de ellas la van a tomar bajo reserva por una razón, porque en campaña todos los candidatos, los candidatos, es común que digan más cosas de las que pueden cumplir o de las que quieren cumplir. Entonces, hay que descontarle a lo que yo diga que les agrade, aquello que ustedes consideren pueda tener como objetivo endulzarles el oído, aun y cuando no será esa mi pretensión. Pero yo tengo dos prioridades de mi gobierno: mujeres y jóvenes. Las mujeres, porque hay un rezago histórico respecto en términos de la lucha por la igualdad. O sea, hay un marcadísimo rezago de carácter cultural. Consecuentemente es una prioridad, será una prioridad para mi gobierno. El otro tema son los jóvenes. Y es aquí donde yo creo que ustedes pueden, por reservas que tienen respecto a la política, pudieran sentir que lo que les voy a decir tiene el objetivo de endulzarles el oído. Pues no les quiero endulzar el oído, es simple y sencillamente lo que yo creo.
comienzo por, decía Paulina, decirles por quién soy. Primeramente, bueno, soy originario de Bavispe, Sonora, de Bavispe, un pueblo de la sierra, de la parte alta sierra, alta de Sonora. De hecho, el municipio colinda con la línea divisoria con Chihuahua y con Agua Prieta, prácticamente en la esquina de Chihuahua y Sonora, Estados Unidos, ¿no? Ahí se encuentra Bavispe, es un municipio muy grande, del tamaño en términos territoriales, casi del tamaño de Tlaxcala, fíjense ustedes, pero el municipio tiene 1,839 habitantes. Y no es por presumir, Bavispe, que es el centro del municipio, pues tiene 1,000 habitantes. Ahí nací yo. A mí me tocó una época en la que no había agua potable, no había luz. Esos eran lujos que llegaron después. Ahí estudié la primaria. Yo digo que ahí forjé una sensibilidad y un compromiso social que en mi caso es muy marcado, porque pues me tocó vivir la desigualdad, la pobreza, la marginación. Me tocó vivirlas con mis compañeritos de primaria. Ahí no había dónde escoger. Todos estábamos en un mismo salón y yo recuerdo que en aquellos años los que más tenían en el pueblo no les era suficiente así como para que pudieran presumir algo. Y a los que menos les faltaba, no les faltaba tanto como para padecer hambre. Ahora, lamentablemente, las cosas son distintas. A quienes les faltaba un poco, la gente a la que no les sobraba, pero que no carecía de lo fundamental, podía ayudar a la otra mitad a la que le faltaba algo para pasarla bien. Ahora, la mitad que no le falta en Bavispe, no le sobra absolutamente nada como para que, no obstante ser generosos, puedan compartir con el resto de la población algo que les ayude a salir adelante. Consecuentemente, en mi pueblo hay hambre. Y lo que pasa en Bavispe es una situación que se presenta en todas las áreas rurales del estado. Estudio la primaria ahí, no es por presumirles, siempre he sido un buen estudiante, siempre. Y yo me di cuenta desde la primaria que el ser un buen estudiante me daba una posición de privilegio. Por alguna razón me permitía distinguirme en el grupo y ante mis propios maestros. Esa es una conclusión que saco ahora. Consecuentemente, siempre me esforcé por ser un buen estudiante, porque me distinguía. Llego a estudiar, no había secundaria, no hay todavía presencial en Bavispe, hay telesecundaria. Me voy a Agua Prieta a estudiar la secundaria y ahí también soy un buen estudiante, y lo que me ponía en una posición de privilegio frente al resto de mis compañeros que tenían otras ventajas, particularmente las de carácter económico, que nunca obviamente fueron mi fuerte. En Agua Prieta, ahí me vinculo con un maestro que nos daba literatura, y a través de él descubro a los autores clásicos y empiezo a leer en la secundaria a los autores clásicos que además eran aquellos libros que precisamente por su condición de clásicos ya no pagaban derechos de autor, y eran obviamente
los más baratos. Particularmente leí en la secundaria a los autores del siglo de oro español. Imagínense qué lujo, el Quijote y el Lazarillo de Tormes y etcétera, etcétera, ¿no? Que son libros que pues me marcaron. Termino la secundaria, me voy a trabajar a Estados Unidos. Nos cruzábamos, nos brincábamos la línea en la Avenida Internacional y calle 15 de Agua Prieta. Ahí nos brincábamos. Del otro lado estaba mi prima, a una cuadra más o menos, con su carro, y ahí me recogió y vámonos para Tucson. Ahí estuve en esa ocasión 3 meses lavando carros y lavando platos y lo que hacemos todos los que llegamos por primera vez a Estados Unidos, ¿no? Regresaría después a Tucson, pero ya esa vez por 1 año al terminar la prepa. Regreso de Tucson a estudiar la prepa aquí en Hermosillo, porque en ese tiempo no había prepa en Agua Prieta y las opciones eran Hermosillo o Magdalena. Yo realmente no sé por qué escogí Hermosillo. La mayor parte de mis amigos se vinieron para acá y siguiendo la corriente yo me vine también aquí. Fui particularmente en la prepa un alumno muy destacado. Participaba en todos los certámenes que había, en un concurso estatal de físico-matemáticas que organizaba la escuela. En aquel tiempo era Escuela de Altos Estudios, se le llamaba, y ahora creo que le cambiaron de nombre, pero tiene que ver con matemáticas, alguna cosa así aquí. No me fue bien en el concurso, pero porque realmente no sabía a qué iba. Yo no me preparé más de la preparación normal que tenía para cualquier examen ahí en la escuela preparatoria. Termino la prepa, me voy de nuevo a Tucson y ahí sí me quedo como 1 año, porque yo me iba a la Ciudad de México a estudiar lo que fuera. En aquel tiempo yo no estaba para sutilezas de vocación profesional. Yo quiero estudiar esto. No. Lo que se me facilitara estudiar. Me fui a Estados Unidos, estaban pues prácticamente todas las universidades del país en huelga, se extendieron mucho tiempo. En realidad yo quería irme a la Universidad de Chapingo, iba a estudiar agronomía. ¿Por qué? Porque Chapingo tenía un internado gratuito y yo no tenía dinero, y además era un buen estudiante, podía pasar el examen y entrar a la Universidad de Chapingo, pero Chapingo siguió en huelga. Se cerró la huelga de la UNAM, pero Chapingo siguió y yo ya estaba desesperado en Estados Unidos. Me metí a estudiar ingeniería civil. ¿Por qué? Porque había sido un buen estudiante de matemáticas en la prepa. Y en aquel tiempo no había computadoras, no había nada. O sea, el que tenía una Texas Instrument, pues era de los ricos del pueblo. Todo en aquel tiempo se hacía manualmente, todas las operaciones matemáticas. Siempre tuve esa facilidad. Al tiempo que empiezo a estudiar en ingeniería, un compañero, fíjate nada más lo que son las cosas, un compañero de clase, de grupo, tenía un hermano que trabajaba en la Secretaría de Gobernación. Yo ni siquiera sabía que había Secretaría de Gobernación y partidos, yo no sabía nada de esas cosas, pero necesitan ahí a un mensajero y me meto y empecé a trabajar de mensajero en la Secretaría de Gobernación y ahí inicié lo que fue una carrera administrativa, política, legislativa, que ahora desemboca con mi candidatura a la gubernatura del estado. Estuve 10 años trabajando en la Secretaría de Gobernación, pero sí, ahí conocí al doctor Ocaña, por cierto. Fui subiendo pasito a pasito,
pero de manera permanente. De tal manera que a los 21 años me nombraron subdirector de televisión. Era yo muy joven, pero yo ya tenía 4 años trabajando ahí en la Secretaría. No, tenía ya 23. Tenía como 6 años trabajando en la Secretaría de Gobernación. No, 7 años, perdón. Tenía 24 años cuando me nombraron, porque me quedé 10 y a mí me nombraron ahí al mismo tiempo que el doctor Ocaña iniciaba la gubernatura aquí en el estado. De tal manera que termino ahí después de 10 años como subdirector de televisión. En la subdirección de televisión mi función era eminentemente normativa y al mismo tiempo que yo ejercía funciones de abogado, estudiaba ingeniería civil. Yo dije, ¿qué hago? A mí no me importa ingeniería civil, a mí me importa mi crecimiento profesional. Necesito yo estudiar derecho y dejé ingeniería y me fui a estudiar derecho. En la UAM terminé derecho. En la UAM termina ese gobierno y yo ya me sigo en otras cosas. He tenido muchas oportunidades en mi vida, muchas. No me he brincado ningún escalón para llegar a donde he llegado. Cosas de la vida. En algún momento conozco a Luis Donaldo Colosio, que era diputado, director general de alguna cosa en la Secretaría, entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, pero no lo volví a ver. Un día aparece Luis Donaldo como presidente del PRI y me invita, me llama la secretaria, un día a las 8 de la noche, el licenciado Colosio lo invita a tomar un café. Cuando él disponga, lo espera aquí a las 8:30. Voy y me dice, el presidente Salinas te invita como director general del CREA, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud. Aunque no lo crean, en alguna etapa de mi vida fui joven. Pues en ese consejo yo fui director de comunicación social, director de delegaciones y director de organización juvenil y tenía 28 años, 29 años. Entonces me caía que ni mandado a hacer. O sea, había estado en 3 áreas ahí y era una gente joven. Entonces le dije, yo sorprendido, le dije, oye, pues agradecido contigo, Luis Donaldo. Nunca se lo pedí, no era mi amigo, es más, casi ni lo conocía. Pues me voy encantado, le digo a mi esposa. Ya se presentó esa oportunidad. A las 4 de la mañana me habla la secretaria del licenciado Colosio y me dice, el licenciado Colosio le invita a tomar un café esa misma noche, cuando él disponga. Lo espera a las 4:30 de la mañana. Pues me acuerdo que le dije a mi esposa, mijita, y aquí ya se fregó la patria, ya. Y efectivamente, llego con el licenciado Colosio, me acuerdo, cuando me invitó, estaba en el marco, así, con la mano así, un minuto, así era Luis Donaldo. Vámonos, al minuto ya estaba, ya me había dicho lo que tenía que decirme. Llego a las 4:30 y está Luis Donaldo, hagan de cuenta que no se había movido, y en un minuto me dice, Alfonso, cambio de rieles. Va a desaparecer el CREA, se va a crear la Comisión Nacional del Deporte y el titular va a ser Raúl González, el marchista olímpico que había ganado una medalla de plata o de oro y que era además amigo del presidente Salinas. Pero le dije, Luis Donaldo, registra mi gratitud como cuando me invitaste a ser director del CREA. Pero me dice, no te preocupes, juntos vamos a crecer. Juntos vamos a crecer. Al siguiente día, a las 4 de la tarde, estaba instalado como secretario particular de Luis Donaldo Colosio, sin haberlo conocido prácticamente. Y al mes tenía yo una posición tan consolidada junto a Luis Donaldo que pues era yo parte del equipo como si hubiese tenido ya
toda la vida con él, una posición como la que tenían aquellos que tenían toda la vida con Luis Donaldo. Entonces, yo tengo una gratitud profunda por Luis Donaldo, porque me dio una gran oportunidad prácticamente sin conocerme, prácticamente. Fui secretario particular de él en el PRI, en Cedesol y durante la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Pero cuando estábamos en el PRI, en 1991, yo me quise ir a estudiar y me fui, conseguí estudiar, entrar a la Universidad de Cambridge, al Instituto de Relaciones de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Me iba por 2 años a una maestría. Pasan 2, 3, 4 meses, no, 6 meses y nombran a Luis Donaldo secretario de Cedesol. Pero en esos 6 meses en los que yo me había ido a Cambridge, a Inglaterra, Luis Donaldo regresa como secretario particular a alguien que ya había sido su secretario particular. Lo despidió a los 2 meses, no se sintió bien con él. Trajo a otro que había sido su secretario particular. 2 meses, no se sintió bien, lo echó fuera. Trajo a un tercero y en ese tiempo lo cambian a Cedesol y a mí me regresa de Cambridge. Conclusión, yo no pude hacer absolutamente, no estudié, no cumplí el objetivo de haber estudiado, pero lo importante es que al regresarme, Luis Donaldo me regresa como secretario particular, pues obviamente me consolida mucho políticamente, ¿no? Porque, oye, si ya tuvo a 3 particulares en 6 meses y regresa pues este es porque no quiero decir que haya sido muy bueno, es que me entendía extraordinariamente bien con él. Yo podía sintetizarle a Luis Donaldo cualquier documento que ustedes imaginen en una tarjetita desde chiquitas. Ese era el mecanismo y yo le ponía a él opciones. Es importante, es urgente, lo derivo, si lo voy a derivar, aquí están las opciones. Entonces él me daba instrucciones con una palomita así. Y por eso nos entendíamos extraordinariamente bien. Fui priista muchos años, renuncio al PRI después del asesinato de Luis Donaldo, me regreso a Sonora, me sumo a la campaña de Vicente Fox. Como muchas, ustedes son muy jóvenes, pero la campaña de Vicente Fox, pues muchos mexicanos creímos que realmente nos ofrecía una oportunidad de cambio, porque su discurso sí era lo que México necesitaba. Termino, para no hacerles el cuento largo, como secretario particular de él en Los Pinos. Luego me nombra, además de particular, director de comunicación, vocero. Era una gente realmente importante en Los Pinos, pero yo sentía que no estábamos haciendo en el gobierno lo que le habíamos ofrecido a las y los mexicanos en campaña. Y renuncio, dejando una posición extraordinariamente importante. Y me regreso a Sonora a lamerme las heridas. Me sumo a la campaña de Andrés Manuel el 2005. Me invita, le digo que no, me invita, le digo que no. Y la segunda vez, ¿y por qué no? Le digo, pues si me vale la expresión, le digo, porque estoy hasta la madre. Porque no quiero nada ni con la política ni con la administración. Estaba construyendo vías de ingreso en el ámbito privado. Entonces le dije no, pero finalmente yo, que no sabía que existía la política, ni gobernación, ni los partidos, ni nada, descubrí que mi vocación era la política, que mi vocación era la administración pública, y termino sumándome a su campaña. Bueno, soy candidato al Senado el 2006, coordino su campaña, el 12 soy diputado, el 15 soy presidente de Morena aquí en el estado, y el 18 soy candidato al Senado y gano. Me invita como secretario de Seguridad. No sobra decirles a ustedes que
no quería ser candidato de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque no es una responsabilidad por la cual pelearse, pero finalmente me dijo, te toca. Porque no se vale que estemos en este movimiento, que me ayuden a ganar y que cuando ganemos me dejen solo para cumplir la responsabilidad de cambio que estamos asumiendo con los mexicanos. Así es que te toca. Y así fue, te toca. Y ahí voy con la cola entre las patas a ver a mi familia, a decirle que me tocaba, excuso decirles el drama familiar, se me pusieron en huelga. Finalmente entendieron que era también un compromiso, una responsabilidad y una oportunidad de crecimiento profesional. En todo esto que les platico, yo trabajé en 10 dependencias abajo, en 10 dependencias hacia arriba y en 10 dependencias arriba. Conozco como pocos la administración pública, no solo eso. Perdónenme, pero me estoy presentando, pues tengo yo que decirles quién soy, pues si no, conozco como pocos las instituciones, porque las he estudiado. Fíjense ustedes, yo renuncié a Los Pinos y después de mi renuncia a Los Pinos estudié 2 maestrías y un doctorado. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la diferencia en mi vida, en términos profesionales, es la educación. Si yo he ganado oportunidades por las que competían varios, ha sido gracias a la educación. Entonces yo le doy un gran valor. Siempre he estado formándome. Siempre. Yo, después de mi estancia con Luis Donaldo, dicen que los políticos, por más malos que seamos, por más malos o peores, tenemos derecho a cuando menos 15 minutos de fama. Bueno, yo tuve 15 minutos de fama con Luis Donaldo. Tuve el honor 15 minutos de fama con Vicente Fox, 15 minutos de fama con Andrés Manuel. Y voy por una cuarta oportunidad por 15 minutos de fama como gobernador. Y voy a ser más famoso como gobernador porque yo digo que voy a ser el mejor gobernador en la historia de Sonora. No como un acto de vanidad, sino como una necesidad. Si no soy el mejor gobernador de Sonora, no tengo ninguna posibilidad de impulsar la transformación que nos proponemos. Y entro en materia. Hace 35 años, un grupo político, un grupo de poder, un grupo político se apropió del poder y desde entonces lo está usufructuando para su propio beneficio. No piensan en la gente, no piensan en las necesidades, no piensan en absolutamente nada que no sea la satisfacción de sus intereses personales o de grupo. Si ha habido un joven en estos años, desde 1990 para acá, que se haya sentido con vocación para la política, ha tenido que pasar por la bendición de ese grupo de poder. Y el costo de recibir la bendición ha sido la subordinación o la complicidad. Por eso no hay jóvenes en la vida pública del Estado. Los que eran promesas están siendo perseguidos. ¿Quiénes? El Maloro. ¿Quiénes? El Pato. ¿Quiénes? Todos esos jóvenes tuvieron que pasar por la bendición del padrino de esa generación de políticos. Y el costo ha sido la subordinación y la complicidad. Yo seguí rutas distintas. No le debo absolutamente nada a ese grupo en el poder. Si acaso algo le debo, es que hayan obstaculizado mis posibilidades de crecimiento profesional.
pero no les guardo absolutamente ninguna reserva, rencor, absolutamente nada. Es así que en Sonora no tenemos una nueva generación de políticos. Desde la época de Luis Donaldo, en el caso de Sonora, siempre los sonorenses destacamos a nivel nacional con un gabinete, 2 o 3 posiciones en el gabinete. Hubo figuras muy relevantes, pero desde la época de Luis Donaldo hasta que Andrés Manuel me invita como secretario de Seguridad, no hubo un solo sonorense en un gabinete presidencial. Castraron a toda una clase política. Por eso yo digo que mi objetivo primero es recuperar el gobierno. Para transformar el Estado hay que recuperar el gobierno. El gobierno es un instrumento. Si no contamos con ese instrumento, olvídense de que vamos a combatir la corrupción. Olvídense de que vamos a impulsar un cambio en el Estado. ¿No? Bueno, pues me sentaré, pero me siento como que me siento un poquito, me sentiría mejor si estuviera separado, pero si se puede, pues échale, por favor. ¿Sí? A ver. Miren, es que esto es, se los quiero transmitir, pues, el gobierno es un instrumento y como todo instrumento puedes utilizarse para bien o para mal. Un bisturí puede salvar una vida o puede generar una muerte. Es lo mismo con el gobierno. Si tienes una buena intención, tienes experiencia, capacidad, habilidad y lo pones al servicio de una buena causa, los resultados van a ser favorables. Pero el gobierno, que debería ser un instrumento al servicio del interés general, al servicio del interés mayoritario de la población, ha estado por 30, 40 años al servicio de los intereses de un grupo de poder. Y eso es lo que ha llevado a nuestro Estado a un estancamiento de todo tipo. Ustedes son muy jóvenes, pero hace algunos años, décadas, un par de 2, 3 décadas, Sonora era el principal estado de la frontera, con mucho. Decir soy de Sonora era decir soy de Sonora. Eso se perdió. Sonora es el último estado. Entre los principales indicadores positivos, estamos al final de la fila de todos los estados de la República, pero por supuesto de los estados de la frontera. ¿Qué quieren? Generación de empleos, el último. Inversión extranjera directa, el último. Corrupción, somos el segundo a nivel nacional. Endeudamiento público, somos el tercero a nivel nacional. En los positivos estamos al final de la fila. En los negativos estamos al principio de la fila. ¿Y qué es lo que ha generado el estancamiento de Sonora? El control del gobierno por un grupo de poder. Porque las decisiones de ese gobierno están asociadas exclusivamente a satisfacer los intereses de ese grupo de poder. Y esa concentración del poder ha generado corrupción. El 2015, la corrupción en el Estado, según el INEGI, que es la más precisa, la campaña del 2015 se basó en denunciar los altos niveles de corrupción del gobierno de Padres. El 2015, el 54% de los sonorenses que habían interactuado con la administración del gobierno de Padres habían sido testigos de un acto de corrupción. El 2017 subió a 57%. Y el 2019 son mediciones bianuales. El 2019, el 60% de los sonorenses que interactúa con la administración pública ha sido testigo de un acto de corrupción. Y en el caso de los cuerpos de seguridad, somos el más alto. El 86.7% de los sonorenses que ha interactuado con algún cuerpo de seguridad ha sido testigo de un acto de corrupción. Consecuentemente, tenemos que recuperar el gobierno. Yo no estoy
yo no vengo a luchar contra un grupo de poder. No, ese no es mi objetivo. Esa es una consecuencia del objetivo de la pretensión, del objetivo de buscar recuperar el gobierno. Recuperamos el gobierno y rompemos con este grupo de poder. ¿Y para qué quiero el gobierno? Para ponerlo al servicio del interés general. ¿Qué es el interés general? ¿Quién dijo que estudiaba administración? ¿Tú? ¿Alguien? ¿Tú? Bueno, el interés general es en términos teóricos, en términos concretos, prácticos, el interés mayoritario de la población. Punto. Un gobierno al servicio del interés mayoritario. Un gobierno al servicio de la gente. Desde la época de Ocaña, abuelo de esta jovencita, no tenemos un gobernador, un gobierno cercano a la gente. ¿Y por qué era cercano el gobierno de Ocaña? Porque este señor se levantaba muy temprano y llegaba muy temprano a Palacio de Gobierno y acostumbró a la gente que tenía alguna necesidad a ir a buscarlo temprano y se formaba una fila y él los iba atendiendo uno por uno, y así lo hizo durante su gobierno, nada más que ahorita es imposible atender a la gente una por una. Ahora tenemos que definir políticas públicas que satisfagan las demandas que esta gente antes le planteaba al gobernador en la fila. Y para eso necesitamos un gobierno al servicio de la gente. ¿Y qué se necesita para tener un gobierno al servicio de la gente? Primero, sensibilidad social, compromiso social. Número 2, bueno, ahí me sobra, porque mi sensibilidad y compromiso social los forjé a ras de suelo, en la convivencia con la marginación, con la desigualdad, con la pobreza. A mí no me le enseñaron viviendo en una mansión principesca. Yo digo, yo no heredé riqueza de mis padres. Yo no he montado mi crecimiento político en el apellido de mis padres. Pues, ¿qué sabía mi padre de política? Pues nada. Pues, ¿qué iban a saber en Bavispe? En ese tiempo no había los medios de comunicación que ahora hay. Entonces se necesita sensibilidad y compromiso social, sensibilidad política, honestidad. Porque el gobierno no puede estar al servicio de la gente si no eres honesto. Y yo, en mi larga vida pública, no hay quien me pueda señalar. He ayudado a muchísima gente, particularmente de Sonora y particularmente cuando estuvo con Luis Donaldo, porque pues toda la gente le tocaba la puerta y entonces Luis Donaldo pues me los mandaba a mí para que los atendiera, o tocaban la puerta a Luis Donaldo por mi conducto y yo los atendía. Gente de arriba y de abajo. Y nadie puede decir que me ha dado un peso. Nadie puede decir que me ha centaviado. Y ustedes que son tan jóvenes, quiero decirles que es motivo de gran orgullo, escasez, que con una trayectoria tan larga como la que yo tengo, nadie pueda pisarme en la cola. Nadie pueda agarrarme de las orejas y decirme, ey, 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 ey. O alguien que pueda decirme, se me sienta, como ya lo hicieron con alguno, que decían que no lo iban a sentar y lo sentaron. ¿Por qué lo sentaron? Porque tienen complicidades. Yo me di el lujo, miren, lamentablemente se atravesó la tragedia de Luis Donaldo. Y eso fue lo que a mí me llevó a replantearme mis cosas. Antes de Luis Donaldo, nunca participé ni en complicidades, ni en actos de corrupción, ni nada. Yo no sé
si hubiese terminado en un corruptillo más, como cualquiera de los muchos que hay del PRI y del PAN. Pero se atravesó el asesinato de Luis Donaldo. Y ahí sí yo dije, no lo voy a decir aquí, porque ya, pero con estos no quiero nada. O sea, cobardes, sacatones, fueron ingratos con la memoria de Luis Donaldo. Después de que lo llenaron de elogios, de flores y demás, después de su asesinato, fueron ingratos. Y eso no se vale. Entonces yo ahí dije, el país tiene que cambiar. No puede dirimir a punta de balazos la disputa por el poder presidencial. Y ahí decidí sumar mi esfuerzo político a cualquier proyecto que impulsara un cambio. Y así llego con Vicente Fox. Ustedes son muy jóvenes, no les tocó la campaña a Vicente Fox, pero les tocó a sus papás, y yo les apuesto que alguno de sus papás cayó como caí yo, y como caímos millones de mexicanos, y como millones de mexicanos terminamos decepcionados. Pero no cambió mi compromiso de sumar mi esfuerzo político a un proyecto de cambio. Y llego con Andrés Manuel. ¿Qué le reclamaba yo? Lean mi renuncia. No, pues no sé, va a ser un sacrificio. Mi renuncia al gobierno de Vicente Fox. 17 cuartillas. No me quedó nada en el pecho. Le dije todo. Me sobró. ¿No? Pero en esencia, lo que estamos haciendo en el gobierno no tiene nada que ver con lo que le ofrecimos a la gente en campaña y que despertó, que llevó a la gente a darnos su respaldo electoral. En el caso de Andrés Manuel, ¿qué está haciendo Andrés Manuel en el gobierno? Exactamente lo que nos dijo los mexicanos en campaña. Puede no estar de acuerdo con ello, pero nadie puede decir que Andrés Manuel sea incongruente. Y eso es lo que yo busco en la política. Que la gente que escucha nuestras ofertas tenga la certeza de que si no le cumplimos, cuando menos no nos va a faltar voluntad política para cumplirle. Que era lo que yo le decía a Vicente Fox. Yo le decía, presidente, o sea, no pierdas la voluntad política de cumplir a la gente, a los mexicanos, lo que nos ofreciste en campaña. Si eventualmente no nos cumples, pero no pierdes tu voluntad política, vamos a estar contigo, porque entendemos que a veces hay condiciones que no te permiten cumplir. ¿Cuál era en el caso de Vicente Fox? Que a Vicente Fox le habíamos dado el voto para la presidencia, pero no se lo dimos para el Congreso. El PRI era mayoría en el Congreso. Entonces, pues no podía impulsar los cambios. Pero Vicente Fox, en lugar de luchar contra eso, tomó los hilos de la corrupción y empezó a disfrutarla. Eso no se vale. Y ya que me meto en el tema, ahora yo busco la gubernatura del estado, pero les quiero decir a ustedes que no es suficiente, que tienen que darme el Congreso y tienen que darme las presidencias municipales, porque si solo me dan la gubernatura, voy a tener que dedicarme a administrar el caos y a dar la cara por todo el cochinero que me van a dejar. ¿O dudan ustedes que me van a dejar un cochinero, que nos van a dejar un cochinero? Pues, la deuda, en el caso de Padres, eran 14,000 millones de pesos. Ahora son 28,000. Y hay quien dice, 28,000 millones. Y hay quien dice que hay 8,000 millones que se le adeudan a proveedores, que no están contabilizados. Entonces, no van a dejar dinero ni para la quincena siguiente. Y yo voy a tener que recurrir al Congreso. Y yo necesito un Congreso que respalde mis iniciativas de cambio.
¿Y qué propongo? En el caso particular de los jóvenes, puedo dejarla hasta acá para que ustedes, en todo caso, me pregunten. Pero, ¿qué propongo? En el caso de los jóvenes, por supuesto que todos los programas deportivos, culturales, espacios deportivos, parques lineales, parques de bolsillo, combate a las adicciones. Lo más importante para mí, yo voy a cambiar Sonora desde las aulas. Cualquier cambio solo es posible desde las aulas. Número 2, cualquier cambio tiene que hacerse con la mujer sonorense o no va a haber cambio. Voy a integrar un gabinete, mitad mujeres, mitad hombres, paritario. Y tiene que ver con la Constitución, porque eso establece la Constitución, aunque ahorita les valga, porque no hay una sola mujer en el actual gabinete, pero tiene que ver con mi convicción democrática, que el gobierno tiene que ser un aliado de la mujer en la lucha por la igualdad. Le debemos mucho. Soy parte de una familia de 12, 6 hermanos y 6 hermanas. Entonces, pues yo mamé la igualdad, como mamé la tolerancia. Porque si hubiese sido intolerante, no hubiese sobrevivido en una familia de 12. O te llevas bien o te llevas bien. No tienes de otra. Entonces, yo tengo una vocación democrática. Pero hay una cosa adicional, que mi experiencia en los equipos de trabajo ha sido invariablemente mejor con las mujeres que con los hombres. Son más responsables, son más honestas, son más trabajadoras, son más comprometidas. No estoy quedando bien con el elector masculino, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Y además, en el caso de Sonora, fíjense ustedes, tienen las mejores calificaciones en las carreras profesionales. Ese es. Luego, en el caso de los jóvenes, y con esto voy a cerrar, mitad jóvenes, mitad secretarias, secretarios con experiencia, para que en un entreveramiento generacional, al concluir mi gobierno, tengamos a una nueva clase política, porque no solo se trata de recuperar el gobierno es un instrumento, y es un instrumento para impulsar la transformación que nos proponemos en el Estado, porque ustedes también quieren un cambio, pero no lo van a lograr con lo que tienen. Por muy importantes que sean sus organizaciones sociales, se requiere el gobierno, por eso. Entonces, pero recuperamos el gobierno. Necesitamos cambiar las formas políticas. ¿Cuáles son las formas políticas del momento? El culto a la mediocridad, el culto a la personalidad. Algún día vino don Julio Scherer García, fundador de Proceso, que me distinguía mucho, un personajazo, viejazo. Vino a comer aquí a Sonora conmigo y me dice, me voy a reservar el nombre del susodicho, pero me dice, oiga, don Alfonso, me dice, me encontré en el aeropuerto, me encontré a su gobernador. ¡Qué barbaridad! Me dice, ese hombre no se arregla, se adorna, don Alfonso, ¿no? Entonces, han hecho de esas superficialidades la esencia de la política. ¿Y qué tiene que ver que andes con un traje italiano o uno mexicano? No tiene nada que ver con tu desempeño. Pero eso sí, el pelito, los cortes, la seda, son puras frivolidades. No se traducen en ningún beneficio social. Entonces, tenemos que cambiar las formas de la política.
una transición de este modelo que ve en el patrimonialismo un gobierno basado en un objetivo patrimonialista, que la corrupción en el Estado se ha sistematizado de tal manera que podríamos hablar de que el aparato público es un sistema de extorsión institucional. Y no estoy exagerando. Una cosa es que brinque un acto de corrupción, 2, 10, 50, y otra cosa es que por décadas y de manera sistemática sea la corrupción. El gobierno como instrumento para asaltar institucionalmente a los ciudadanos. Entonces, tenemos que cambiar las formas políticas y tenemos que crear, esta va a ser la cereza del pastel, una nueva clase política. Y estos jóvenes que van a participar en mi gabinete serán jóvenes con visión progresista. ¿Y qué es para mí la visión progresista? Honestidad, sensibilidad política, compromiso social y capacidad. ¿Por qué? Si quiero ser el mejor gobernador de la historia, tengo que integrar el mejor gabinete de la historia. Y si no lo hacemos, si no lo hiciéramos, si cayera en la tentación de nombrar a puros cuates, ¿qué va a pasar? Que no vamos a cumplir con el objetivo de transformación, porque primero nos van a dejar una papa caliente, nos van a dejar un Estado oliendo a pólvora, por citarles 2 ejemplos. Tenemos que llegar y estabilizar de manera inmediata todo el relajo financiero que tienen en el gobierno. Entonces, la cereza del pastel para mí es dejar una nueva clase política formada en una visión democrática, incluyente, tolerante, respetuosa de la pluralidad, honesta, socialmente sensible y que entienda que el gobierno debe estar al servicio del interés general. Jóvenes que tengan la capacidad para resistir las tentaciones del viejo modus operandi basado en un objetivo patrimonialista del servicio público. Eso se va a acabar desde el primer día. En mi pueblo dirían, de mi cuenta corre. El clásico diría, me canso, pues me canso. Y lo vamos a hacer. Para mí, al terminar el gobierno, yo aspiro, porque yo ya estoy viendo en un horizonte de 6 años. Vamos a sentar las bases para una nueva prosperidad de Sonora, para que el Estado recupere su grandeza y vuelva a ser el primer estado entre los fronterizos, porque ninguno tiene el potencial que tiene Sonora. De entrada, ninguno tiene 1,100 kilómetros de litoral. En el Golfo, en el Mar de Cortés, el acuario del mundo, en la cuenca del Pacífico, la cuenca de mayor dinamismo comercial. O sea, entonces, ¿por qué nos gana la inversión Chihuahua? ¿Por qué nos la gana Coahuila? ¿Qué dieran por un mugroso puerto? Nosotros tenemos 20. ¿Qué dieran por una mugrosa playa? Nosotros tenemos 1,100 kilómetros. Por la corrupción. La corrupción es lo que ha generado el estancamiento. Y yo quiero, al irme, dejar una nueva clase política. No porque yo no voy a manejar nada, ni me interesa. No. Sí me interesa dejar una nueva clase política formada por jóvenes. Una larga hilera de jóvenes que por su sensibilidad, su preparación, su compromiso, nos den la certeza de que están preparados para conducir el destino de Sonora en los próximos sexenios. Y que si dejamos en ellos el futuro de nuestro Estado, lo estaremos depositando en buenas manos. Y entonces yo diré, misión cumplida. Gracias, jóvenes, por su atención.
Muchas gracias, doctor. Yo creo que muchos jóvenes de los que están aquí se pueden sentir identificados con ese sentimiento de cambio, con ese sentimiento de sacar adelante este estado. Y ahí me gustaría que pasáramos una ronda de preguntas y respuestas, de que platicaran un poquito de qué es lo que ustedes han visto a lo largo de su trayectoria en lo que han venido trabajando en diferentes sectores. Creo que ustedes más que nadie saben qué es lo que está pasando en salud, en economía, en temas de la mujer, en diferentes áreas. Quien guste tomar la palabra, levante la mano. Sheila. Buenas tardes, doctor. Ahorita que, por ejemplo, mencionaba el tema del Congreso, yo he tenido la oportunidad, pues, de trabajar desde la sociedad civil organizada, de mujeres feministas, pero también de estar desde adentro del Congreso. Y algo que yo he observado junto con mis compañeras es la cuestión de que la Comisión, por ejemplo, de Igualdad de Género del Poder Legislativo Estatal, pues siempre ha quedado mucho de ver, ¿no? Y ahorita que menciona, pues, de que también es necesario, pues, tener representación ahí adentro para que, pues, haya iniciativas por parte del Poder Ejecutivo que puedan ser avaladas, ¿no? Con perspectiva de género en el Congreso. Mi pregunta es en sí, hubo una ley Olimpia que no se avaló el año pasado y que creo que es muy importante que se puso en la mesa el tema de la violencia digital porque es un problema que atraviesa a muchas mujeres, adolescentes y niñas en Sonora. Esta ley Olimpia no quedó y quedó otra ley que no tiene nada que ver con la ley Olimpia y creo que es algo que las mujeres jóvenes han puesto gran interés y que desean que eso sea una realidad en el Estado. Entonces, mi pregunta es, ¿cree usted que en dado caso el Poder Ejecutivo pudiera volver a poner en la mesa en el Congreso Estatal la iniciativa de la ley Olimpia en Sonora para erradicar la violencia digital y el ciberacoso? Pues voy a plantear dos situaciones, doctor, rápidamente para darle oportunidad a mis compañeros. Mire, la primera y la más importante porque usted tiene como objetivo principal la educación en Sonora. Existe en la Secretaría de Educación y Cultura un departamento que se llama Salud Escolar. Este departamento es el que se encarga de verificar que las tiendas escolares realmente pues vendan lo que los niños deberían de comenzar a consumir, que son alimentos saludables. El tema es que está a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura, como lo acabo de decir, pero no de la Secretaría de Salud, lo que genera que sean incluso hasta técnicos técnicos o profesores los que estén evaluando las políticas alimentarias cuando debería de ser un profesional competente de ese tema, ¿no? Y sobre todo en un estado donde existe la carencia por alimentos, ¿no? Y segundo, por ejemplo, doctor, primer lugar, plantearía reconvertir el sistema agrícola de Sonora en un sistema agroalimentario debido a que cuando se produce el alimento estamos más preocupados por vender ese alimento en lugar de que sea consumido y pues eso genera incluso de alguna manera las condiciones de hambre que en algunas comunidades se ha desarrollado aquí en Sonora. Entonces tenemos que buscar la manera de vincular la agricultura con la alimentación a favor del consumo de los sonorenses. Nada más plantearía esas dos cosas, más que una pregunta, sería una interacción. Bueno, el tema de salud mental y emocional me parece que es un tema muy importante para el desarrollo de los jóvenes y actualmente son pocos los jóvenes los que tienen el acceso a acudir a estos servicios de un psicólogo o psiquiatra. Entonces mi pregunta es, ¿usted en caso de tiene algún plan para atender estas problemáticas? Y eso sería todo.
Ok, una disculpa. Muchas gracias. Como lo hemos estado viendo a través de esta pandemia, lo que es el sector del emprendimiento, de las y los jóvenes, ha sido algo que ha incrementado mucho. Así que hacia esta postura, la gobernatura del estado, al poderla ganar, ¿cuáles serían las propuestas, los programas o el emprendimiento que podrían brindar a los jóvenes? Bueno, yo tenía aquí un tema muy referente a lo del emprendedurismo. Hay una afirmación y quería ver pues cuál es tu opinión, que yo le había a lo largo de mis 20 años en las cámaras empresariales, que la empresa privada es el desarrollo económico o es la que fomenta el desarrollo económico en una región. Una de las preguntas pues, muy relacionadas es ¿qué su gobierno empresas privadas que ya existen y cómo bueno, en ciertas partes del país hay una ley de emprendedurismo donde desde el chiquito nos enseñan a emprender, ¿no? Desde la primaria, desde la secundaria hay clases donde nos despiertan el sentido emprendedor, ¿no? Todo. Bueno, como comentaba, tengo desde los 20 años yo en las cámaras empresariales apoyando. Yo estudié en Nuevo León y ahí es donde inicio pues esta carrera en las cámaras. Desde su perspectiva y siguiendo con la afirmación de que las empresas privadas son las que fomentan el desarrollo económico de una región, ¿qué propuestas tiene en su gobierno para apoyar y fortalecer a las empresas ya privadas, sobre todo locales, y cómo poder hacer que se crean nuevas empresas, ¿no? Como decías, hay muchos emprendedores que han estado saliendo, pero a veces se topan con el difícil de registros, de cosas burocráticas, que pues al final del día dicen, no, pues no, mejor no empiezo, emprendo y me pongo a trabajar, ¿no? Y yo concuerdo mucho con usted de lo que decía que en las aulas está el cambio. Creo que sería muy bueno, en varias partes del país lo están haciendo, que desde chiquitos nos fomenten el sentido de emprendedurismo, ¿no? O sea, desde la primaria, secundaria, que haya clases donde nos despierten el sentido ese de emprender, de hacer algo. Gracias. Bueno, en el caso de la comisión del Congreso, primeramente habría que revisar los detalles, pero mi gobierno será un aliado en la lucha de la mujer por la igualdad. Yo digo que soy tomando el lenguaje prestado de la lucha feminista, que soy un un machista en deconstrucción, es decir, hay que revertir una visión cultural que nos hizo machistas, sexistas y que todo ello se traduce pues en una visión que pone en desventaja las oportunidades hacia las mujeres. El tema de la violencia digital requiere capacitación digital, requiere concientización y creo que también requiere un marco jurídico pues que garantice de mejor manera que no habrá violencia en la red. Pero ahí lo fundamental es la concientización, una cultura digital sobre los riesgos que implica la incursión en las redes sin llegar a los límites o sin incurrir en terrenos de restricciones a la libertad de expresión. Entonces creo que es una línea muy delgada, muy fina,
que tenemos que tejer. En el caso de la educación, el departamento de escolar, el departamento de salud escolar, bueno, evidentemente las tiendas escolares son fuente de uno de los mayores problemas que hay en el país, no solo en Sonora, pero en el caso de nuestro estado, la obesidad. Sonora es el primer estado en obesidad infantil y una buena parte de ello deriva de las tiendas escolares, consecuentemente la observación de que deberían de ser profesionales de la salud y no del comercio los que deberían estar definiendo los contenidos de esas tiendas escolares. Así no le gusten en una primera etapa, no le gusten en una primera etapa a nuestros niños, porque seguramente no les va a gustar acostumbrados a comprar golosinas. Reconvertir el sistema agrícola a un sistema agroalimentario. Tú lo dices de una manera, coincido contigo, yo lo digo de otra. No puede ser que seamos un estado altamente productor de granos y que no cocinemos ni una sola galleta. Necesitamos agroindustrializar la producción del estado, darle valor agregado para generar empleos y optimizar el aprovechamiento de los productos de la materia que producimos. Por ejemplo, vengo de una reunión con ganaderos. Somos un estado altamente productor de carne, cuero, pero mandamos el cuero a granel, en greña, a León, Guanajuato, y luego nos lo regresan en zapatos, en botas o en materiales para la talabartería. ¿No podemos nosotros darle algún valor agregado? ¿No seremos capaces de hacer algunas botas que traen el sello de Ciudad Juárez y que desde que yo era joven me daba coraje? Porque sí, me daba coraje porque decía, ¿cómo es posible si somos los grandes productores de ganado en el país? Somos grandes productores de carne, pero no le damos valor agregado. Tenemos que hacerlo, no solo en la agricultura, sino en todos los ámbitos. El Tratado de Libre Comercio, el nuevo, le da a Sonora, nada más a Sonora, 1,834 millones de dólares en componentes regionales. Si se quiere seguir exportando lo mismo que se exportaba, tenemos que agregarle 1,834 millones de dólares de componentes locales. Estamos obligados. Si no, no van a pasar las cosas a Estados Unidos, porque parte del TLC busca también mejorar el desarrollo regional, porque los desequilibrios de México van en contra de Estados Unidos. Si México tuviese un desarrollo similar al norteamericano, no habría migración, o no en los niveles que se tiene actualmente. Entonces, el tema del emprendimiento, mira, el tema del emprendimiento tiene que ver primero con una cultura del emprendimiento. En estados como Nuevo León y en escuelas como el TEC, la cultura del emprendimiento es medular. En el caso de Sonora, no. Yo creo que debemos impulsar la cultura del emprendimiento. Y no estoy hablando de grandes empresarios, aunque también, pero una señora que vende sus tortillas tiene que saber, tiene que ver su trabajo como parte de una empresa, microempresa, pero si no tiene esa visión microempresarial, nunca va a salir de seguir ella haciendo sus tortillas. Entonces, ¿qué requieren? Primero, capacitación.
crédito, asistencia técnica y apoyo a la comercialización. O sea, con estos 4, y tenemos que hacerlo porque, por ejemplo, en Italia, la mayor, en el caso de México también, pero más claramente en el caso de Italia, la producción incluso de las grandes marcas se da en talleres familiares que tienen una gran tradición, un gran entrenamiento, pero las grandes marcas se producen los zapatos, todo, chamarras, todo en talleres familiares, bajo un patrón de producción determinado, asimilado por, o sea, o convertido ya en una forma de producción. Y eso es lo que ha hecho altamente, lo que ha generado una clase media muy sólida, muy digna, en el caso en general de España, países europeos, pero particularmente Italia. En el caso de la empresa privada que fomenta el desarrollo económico, yo creo que la empresa privada fomenta el crecimiento económico, el crecimiento. Ayuda al desarrollo en la medida que produce empleos justamente remunerados, pero el impulso al desarrollo económico es una responsabilidad fundamental del gobierno. El gobierno impulsa el desarrollo. Por eso yo digo que mi gobierno va a ser un facilitador de la inversión. Va a acompañar incondicionalmente al inversionista, no bajo la lógica neoliberal de que el gobierno debe estar subordinado al capital, a la inversión, sino bajo la visión progresista de que al acompañar al inversionista generas empleo que justamente remunerado te puede permitir sostener una política de bienestar en el largo plazo, que es finalmente uno de los grandes objetivos de todo gobierno, generar bienestar. Si fuera obligado a definirme, en mi caso, en términos de la geometría política, izquierda, derecha, yo primero digo que yo no soy un izquierdista convencional, tradicional. Yo me defino como una persona de visión progresista. ¿Y qué es para mí una visión progresista? Es una izquierda sin gritos ni sombrerazos. Es una izquierda respetuosa. Está formada por personas que tienen sensibilidad y compromiso social, que tienen honestidad en su desempeño. Y con estas características yo me doy por bien servido para aceptar en el ámbito de la visión progresista a cualquiera. Y eso es lo que yo voy a hacer con la integración de mi gabinete. O sea, con total apertura voy a buscar a las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea. Y los voy a encontrar, porque yo no voy buscando cómplices. Si buscas cómplices, se reduce a 2 o 3. A tu cuate, a tu compañero, a tu hermano, no quiero cómplices. Quiero a los mejores disponibles para la tarea. Si fuera obligado, decía, a definirme en función de la geometría política, yo diría, tengo un pie en la izquierda de la geometría política para definir la política de bienestar social y tengo un pie en la derecha de la geometría política para impulsar el crecimiento económico. Y combinando la política de bienestar con crecimiento económico puede sustentar el desarrollo social, que es una de las búsquedas de todo el gobierno. ¿Qué propongo? Tenemos que impulsar la cultura del emprendimiento, que está muy rezagada en el Estado. Cadenas
de valor para aprovechar las oportunidades que nos da el TECMEC. Dar valor agregado a la producción primaria. Hagamos cuando menos galletas en el sur del estado, porque al paso que vamos a terminar importando tortillas sobaqueras. Pues no puede ser. ¿Cómo? Somos altamente productores de grano. Digitalizar. Digitalizar para facilitar, para evitar la corrupción. Desregular. En el caso de Sonora, para una pequeña, micro o mediana empresa, 28 trámites. A nivel nacional, 18 en promedio. Los estados más avanzados económicamente, 12 trámites. Yo digo, hay que buscar llegar a 15 trámites máximo. Y más adelante, cuando esta facilidad, desburocratización de la gestión para la instalación de empresas avance, revisamos. Y si es necesario aumentar los trámites, los aumentaremos. Pero en este momento, la prioridad es la generación de empleos. Entonces, tenemos que desregular. Aquí sí que casi diría como en mi pueblo, por el amor de Dios, tenemos que desregular, combatir la corrupción. El gobierno facilitador, pero una cosa es ser facilitador y otra cosa es ser acompañante. El facilitador solo te ayuda. El acompañante te puede demandar una parte de la riqueza que tú generas a cambio del acompañamiento. No, el empresario solo debe de compartir su riqueza con el fisco, con los trabajadores y con sus socios. Jamás con un funcionario. Jamás. Porque ese es un acto de corrupción y lo vamos a acabar. Nada. Va a estar vetado el empresario que caiga en la tentación de hacer mancuerna con cómplices del gobierno. Y por supuesto, a quien desde el gobierno cometa actos de corrupción, aquí sí, que sin demagogia, y aunque está muy repetido, todo el peso de la ley, absolutamente, y desde el principio. Y estoy desesperado por hacerlo contra el primero, para que sepan que vamos en serio. Pero estoy desesperado, porque si se presenta, si lo hace uno y no hay consecuencias, si lo hace, no, ya se fregó la patria. No, el primero. Pero de veras que estoy desesperado. No, para que sepan que vamos en serio. Y finalmente, bueno, el gobierno auténticamente un facilitador, no un acompañante, un facilitador. Y creo que con esto podemos reconvertir a Sonora en una de las áreas más atractivas para la inversión. Se levanta la sesión. Pues fue un gusto estar aquí con ustedes, la verdad que yo lo disfruté mucho, espero que ustedes también, espero que usted también, doctor. Y pues les mandamos un saludo a todos los que están viendo la transmisión en vivo allá en Facebook. Un saludo y pues nos vemos hasta la próxima. Bueno, yo también me despido. La verdad es que disfruto mucho estas reuniones con jóvenes, más allá de la necesidad política de contar con su respaldo, porque sin su respaldo no ganamos, y si no ganamos nos vamos a echar 6 años peores que los actuales, y nomás les digo, ni ustedes, ni el Estado, ni nadie los aguanta. Más vale que participen, más vale que opinen, más vale que propongan, que critiquen, que recomienden, porque si no lo hacen ustedes, alguien va a tomar decisiones por ustedes que los afectan o los ayudan. Yo aprecio mucho
Ojalá les haga sentido lo que propongo. Ojalá les haga sentido participar. Y número 3, ojalá les haga sentido respaldarme electoralmente. Dicen en política que si no pides el voto, en una de esas no te lo dan. Así es que yo no voy a cometer ese error. Yo sí les pido que me ayuden, que me apoyen, y aquellos que tengan interés en una participación más activa, más comprometida, más directa, también que platiquemos, porque finalmente voy a necesitar muchos jóvenes en el gobierno. Condiciones: sensibilidad política, compromiso social, honestidad, capacidad, ganas. A ver, en buen plan, vamos a recibir el gobierno en circunstancias muy difíciles. La responsabilidad, como dice el juramento yaqui, y no es demagogia, para ti no habrá ya paz, para ti no habrá ya diversión, para ti ya no, solo el cumplimiento del deber. Traducido al lenguaje de mi pueblo, tierra de filósofos, no lo podrían decir mejor. El próximo, no los quiero asustar, pero el próximo gobierno va a ser un apostolado. Va a ser un auténtico apostolado, sin privilegios, sin confeti, sin nada, sin jolgorio, sin baby showers. No. Se va a acabar. Se va a acabar. Talacha. Pero el honor de recibir al final el reconocimiento de la gente por haber recompuesto las cosas en el Estado y haber sentado las bases para su transformación, eso no se paga con nada. Y quien quiera venir a recibir como recompensa ese reconocimiento, pues van a estar abiertas las puertas de mi gobierno. Ojalá se animen a dar un paso al frente, pero antes tenemos que ganar, y para ganar requerimos su voto. Yo espero contar con el suyo. Jóvenes, gracias, un gusto haber estado aquí. Gracias a todas, a todos, y ¡viva Sonora! Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador.